Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Alejandro de la Madrid, quien viene a invitarnos a la obra de teatro Lobos por Corderos. ¿Cómo estás, Alex? Bien, Marco, mucho gusto de saludarte y de estar aquí en este programa. ¿Qué es Lobos por Corderos? Lobos por Corderos es un drama contemporáneo que habla de 4 padres que en un accidente de autobús de una escuela, de una excursión de una escuela, 2 de los padres pierden a sus hijos. Es un drama en donde pues, se habla de un asunto que por supuesto que nos compete y que además estamos como acostumbrados a escuchar, en donde se le ofrece $1 millón a los padres para que guarden silencio, para que no digan nada. Es una obra muy cruda, muy dolorosa, porque se habla de temas de la muerte de un hijo, que debe ser una cosa que yo no tengo hijos, pero supongo que debe ser el dolor más fuerte que puede tener alguna persona. Y guardar silencio, ¿no? El público sale muy consternado porque te cuestiona. Yo siempre digo que el teatro no genera todas las respuestas, pero sí te hace cuestionarte mucho. Y es muy interesante ver cómo entras de una manera y sales modificado por lo que te hace reflexionar, por lo que te hace pensar, porque sí es una obra muy cruda, pero que habla de una realidad que vivimos pues en Latinoamérica y en el resto del mundo también, en donde siempre por no decir la verdad y por no hablar de frente y por no tener a lo mejor unas leyes que te sustenten o algo así, no dices lo que realmente está sucediendo. Entonces se pone muy interesante porque son 4 versiones diferentes de una pérdida, de un duelo, en donde cada personaje habla desde uno está en la ira, otro está en el rechazo, otro está pues en diferentes procesos, pero pues es un tema muy interesante que ha conmovido mucho. Esta es nuestra segunda vez que vamos a hacer, es la segunda vuelta que le vamos a dar a la obra, en donde también tuvimos oportunidad de corregir algunas cositas que tal vez no estaban ajustadas en la primera, pero pues estamos felices. Es un elenco de 3 actrices maravillosas con las que se puede trabajar de una manera espectacular: Mariana Garza, Mónica Huarte, Fernanda Borges y su servidor, un texto de Reynolds Robledo, que tú conoces desde hace mucho y que lo viste también como nacer, un dramaturgo nuevo, muy joven, que está tratando como de buscarse un espacio y lo está haciendo bastante bien. Ahora está dirigiendo Reynolds en codirección con Alejandra Ballina, que entró ahí también a una coachadita, y estamos en el Teatro Milán todos los miércoles, una cortita temporada, ya quedan pocos miércoles, así que no dejen el teatro para el último, vale la pena. Es una obra que confronta, es una obra que estoy seguro que en la cena van a estar preguntando, ¿tú qué hubieras hecho? Porque eso es lo que pasa, que sucede, que dices, ¿tú qué hubieras? Pues tú ya la viste y ya sabes que sales, pues nosotros, para nosotros fue nostálgico, con ira también. Muchos sentimientos encontrados, ¿no? Así es. Y a mí me tuvo un personaje que es Carlos, que es un personaje bien duro, porque no es también como un poco la imagen del hombre mexicano, que siempre está como el hombre no llora, el hombre es el fuerte, el hombre es el que no se puede romper, el hombre es el que tiene que resolver, y pues ahí van a ver qué transiciones, porque sí es una sorpresa y sí es una obra que impacta mucho. Oye, a ver, háblanos, ¿cómo se da esta transición también, o qué pasa más bien en este momento donde se suscita este accidente? ¿De qué manera se lleva a cabo este accidente? ¿Hacia dónde van? ¿O qué pasa? Se los llevan de excursión a los niños por buenas calificaciones. Solo a un cierto grupo de niños se los llevan a una excursión a la escuela por buenas calificaciones, y el autobús tiene un accidente porque es un autobús que los mismos dueños de la escuela son dueños de esos autobuses. Es un negocio completo, cosas que tampoco pasan aquí. Y tienen un accidente en donde mueren 2 de los niños, nada más 2 de los niños. La maestra que va a la excursión también sale lastimada y muere el chofer del autobús. Y pues ahí es donde se empieza a suscitar todo. Unos están buscando los responsables, porque ¿a quién hace responsable de un accidente? En el caso de Mariana Garza, que Sonia es una madre soltera que tiene un hijo con síndrome de Down, pues ya lo van a ver qué es lo que pasa. También ahí hay un tema muy interesante con eso, y pues ya lo van a ver, no les voy a contar más porque si no... Qué dramón, porque también es terrible, como dices, imagínate estar en esos zapatos, nadie lo desea, porque realmente es una situación dificilísima, perder a 2 de tus hijos cuando finalmente los mandas como premio por buenas calificaciones y que ya no regresen. Sí, es complicado, te digo, yo no soy padre, pero supongo que debe ser un asunto como de una resignación que no te queda de otra, pero al final creo que lo interesante está en lo que significa el texto, en lo que va detrás de todo esto, lo que te hace pensar y lo que dices, híjole, yo no sé qué precio puede llegar a tener un hijo, ¿no? Exacto. ¿En qué lugar se están presentando y qué días? Estamos los miércoles a las 8:30 en el Teatro Milán, que está ahí en la calle Lucerna, esquina con Milán, un teatro muy padre, con todas las facilidades para llegar, y que es una cortita temporada, así que no se la pierdan, no dejen el teatro para el último.
Alejandro de la Madrid, te agradecemos en el Muchas alma. gracias, Mario. Lobos por Corderos, la gente no se lo puede Así es. perder. Teatro Milán, todos los miércoles.